Y hermano, en el nombre del Señor, siempre que voy a iniciar un mensaje, siento esa sensación, hermano, de que Dios santo, ¿cómo hago? ¿Cómo explico? ¿Cómo logro trasladarlo? Por eso le pido la ayuda al Señor. Quiero que revisemos un poquito Génesis capítulo 2, verso 15. De alguna manera creo que eso es bueno, hermano, sentirse así como imposibilitado uno, porque entonces pide ayuda al Señor y eso es bueno. Quiero que leamos ese versículo, pero mire esa versión que tengo ahí, o que los hermanos pusieron ahí en la pantalla. Dice que el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él. Mire qué bonito me gustó esa frasecita. Para que se ocupara de él. Número 1. Y número 2, para que lo custodiara. Interesante, hermano. Me di ahí el tiempo de buscar algunas versiones y me quedé con esta. Por lo que quiero explicarle, por lo que quiero ministrar esta noche en el nombre del Señor. Como lo hemos hablado en otras ocasiones, hermano, el huerto es el hogar, es nuestra casa. Una de las aplicaciones más claras que tiene el huerto del Edén es que el huerto es nuestro hogar, es nuestro lugar de desarrollo. Quiere decir entonces, hermano, que todos pertenecemos a un huerto. Todos tenemos nuestro propio huerto. En nuestro caso, que ya somos padres de familia, pues estamos a cargo de un huerto. Y en el caso de los muchachos, de los niños, de los jovencitos que todavía no han salido de casa, pues ahí están en un huerto. Todavía no tienen el de ellos, pero están aprendiendo. Ahí están como en una escuela, hermano, a ver qué aprendemos dentro de un huerto. Entonces, fíjese que el Señor creó al hombre ahí en Génesis capítulo 2 y lo puso ahí en el huerto y le dio dos funciones principales, hermano. Y quiero entrar dando una introducción en esto. Le dio dos funciones principales. Una, que se ocupara del huerto, eso es, que lo cultivara, que hermano, de alguna manera que le diera algún mantenimiento a ese huerto, que se encargara de todo lo que ahí pasaba, que ¿sabe cómo es esto? Que lo administre, que administrara el huerto. Recuerde que ahí estaban los animalitos, ahí estaban las plantas, ahí estaba todo un desarrollo, hermano. Y a Adán lo pusieron ahí para que de alguna manera administrara todo lo que estaba dentro del huerto. Bien importante esto, dentro del huerto. Pero la segunda función, que es la que a mí me llama la atención, y ya lo hemos hablado en otros momentos, pero hoy por esa palabrita, que lo custodiara. Otras versiones dice que lo cuidara. Entonces nos surge una pregunta, hermano. ¿De qué había que cuidar el huerto? Aparte que el huerto es un lugar cercado, eso quiere decir, huerto del Edén es un lugar que está cercado, tiene un cerco. Pero ese cerco el Señor lo hizo, pero aparte de eso tenían que cuidarlo. Entonces la pregunta es, ¿cuidar de qué? ¿De qué había que custodiar ese huerto, hermano? ¿Qué cosas se movían ahí, por decirlo así? ¿Qué ministraciones habían fuera del huerto? ¿Qué seres habían fuera del huerto? ¿Qué razas habían fuera del huerto, hermano? ¿Qué cosas se movían? Porque el Señor tuvo que cercar un espacio físico, cultivar ahí y luego poner, hermano, por decirlo así, poner ahí alguien que cuidara. Entonces, todo eso nos enseña a nosotros para nuestra familia. Recuerde que los viernes tratamos de enfocar un poquito la familia. Entonces, hermano, una de las labores que tenemos nosotros dentro de los hogares, y me voy a ir tras esa labor, es que debemos de cuidar. ¿Sabe qué? Debemos de ser guardas de nuestras casas. Debemos de, hermano, debemos de tener esa labor de cuidar.
que no se meta algo que el Señor no puso. Mire, a lo que quiero llevarlo, mire lo que dice el verso 8. El verso 8 dice, siempre ahí en Génesis 2, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso ahí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar. Mire que quiero que tomemos unas cositas de estos versículos. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista, bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y del árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo que quiero mostrarle en estos dos versículos es que todo lo que el hombre necesitaba estaba dentro del huerto. Con eso lo que quiero decirle es, hermano, no había necesidad que el hombre saliera del huerto a buscar algo que él necesitaba. No había necesidad que el hombre abriera las puertas y corriera el riesgo, hermano, de que se infiltrara algo en el huerto. No había necesidad, porque todo lo que el hombre necesitaba lo tenía en el huerto. Dios, dice ahí la palabra, que Dios plantó, número uno, y Dios hizo brotar. Entonces yo quiero estar hablando hoy y el domingo, hermano, quiero enfocar algo, de que hay cosas que de repente quieren entrar al huerto, pero que Dios no las dejó, Dios no las estableció. De repente hay siembras que quieren ir a hacer dentro del huerto que no son de parte de Dios. Es una semilla que no es de Dios. Es una semilla que quiere traer, hermano, de alguna manera ya quiere traer una mezcla en el huerto. Es una semilla, es una siembra que ya quiere, hermano, traer una afectación al huerto. Entonces por eso debemos de cuidarlo. Mire, voy a enfocarlo, voy a forzarme un poquito, hermano, en esto. Cuidemos nuestro huerto, de que no vaya a ser sembrado algo en el huerto que no sea de Dios. Ese es el mensaje hoy, hermano. Cuidemos que en nuestro huerto, es decir, en nuestra casa, no vaya a llegar un extraño a sembrar una semilla, porque ya Dios plantó ese huerto, ya Dios hizo brotar lo que nosotros necesitamos en ese huerto. Tenemos que cuidar que no vaya a ir una mala siembra ahí, hermano. Mire, tal vez no anoté ese versículo, pero el domingo sí se lo voy a dar. Está en Mateo capítulo 13, verso 24, algo así, que dice que el Señor sembró la buena semilla, pero que cuando los hombres se durmieron, dice, hermano, mire, por eso qué cosas eso de dormirse, hermano. Dice que cuando los hombres se durmieron, llegó el enemigo y sembró cizaña en la buena siembra que el Señor había hecho. Entonces, ¿cómo debemos de cuidar que a nuestro huerto, hermano, no llegue una mala semilla, no llegue una mala siembra, que a vuestro huerto? Por ahí está, yo creo que Jesús les contó otra parábola: el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Mire, sembró buena semilla en su campo. Pero el otro versículo, pero mientras todos dormían, se durmieron, hermano, llegó su enemigo y sembró, quiero hacer énfasis en eso, mire, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. O sea, en medio de la buena plantación, en medio de la buena siembra, en medio de lo que Dios sembró, el enemigo puede llegar y sembrar algo que no es bueno, es malo, y ya nos arruinó lo cultivado, hermano. Entonces entiendo un poquito más cómo el Señor le dice a Adán: mira, Adán, cuídame este huerto, cuida que no vaya a entrar un extraño aquí a poner una semilla diferente. Ahora, ¿qué pasó, hermano? ¿Cuál fue la historia del huerto? ¿Acaso cuando leemos Génesis 3, acaso no llegó la serpiente con una semilla diferente y se infiltró? Llegó con una semilla distinta y llegó a manchar lo bueno que el Señor había dado ahí. ¿Y cuál fue esa semilla, hermano? Ahí en esas parábolas dice que la semilla es la palabra. La semilla es una palabra, pero hay palabras malas, hay palabras negativas. Entonces, ¿cuál fue el mensaje que llegó la serpiente, hermano? La serpiente fue: así es que dijo, así es que recibieron la orden de Dios que no pueden comer de ningún árbol. Mentira, no fue eso lo que dijo el Señor. Le dijo ahí Eva, lo que el Señor dijo es que
es que solo de este árbol no podíamos comer, de ahí de todos los árboles podíamos comer. Llegó con una palabra de mentira, llegó con una doctrina falsa, hermano. Uno de los enemigos, así le puse al tema, enemigos del huerto. Hermano, enemigos que quieren sembrar cosas malas dentro de nuestro huerto. Enemigos que quieren llevarnos, hermano, a que nuestro huerto sea contaminado con una semilla diferente. Quiero hablarle de esto, mire, de los enemigos del huerto. Y tal vez va a ser difícil hablar de todo. Entonces me pones el resumen donde están los versículos bíblicos para explicar algunos, y nos vamos a centrar en uno para poder medio explicar, hermano. Mire, yo encontré algunos enemigos de los hogares. Recuerde que huerto es hogar. Huerto es nuestra casa, es nuestra familia. Y yo encontré algunos enemigos de los cuales tenemos que cuidarnos. Tal vez lo tienen allá. ¿No lo tienen? Híjole, se los pasé como a mediodía. Ay, aquí está. Mire, estos son algunos, hermano, habría que hablar todos. Yo les había puesto los versículos ahí para que los hermanos, los que quisieran revisar en la Biblia, lo pudieran revisar. Pero yo encontré algunos enemigos del huerto, enemigos de los hermanos, enemigos de los hogares. Mire, el primero es la serpiente, el que estamos hablando ahorita, es un enemigo del huerto. Afectó la casa de Adán. Este Abinadab es otro enemigo del huerto, enemigo de un hogar. Fíjense que este Abinadab, si pudieran conseguir los versículos ahí, yo se los mandé. Ese Abinadab está en 1 Samuel o en 2 Samuel capítulo 13. Este es un enemigo, hermano. Mire, la casa de David tenía un problema. ¿Sabe qué? Había un muchacho, uno de los hijos de David, estaba deprimido. Así dice la versión, por ahí está todos esos versículos. Lo que pasa es que no los puedo leer todos porque si no me detengo, hermano. Entonces, fíjese que había uno de los hijos de David que estaba deprimido, hermano. Y llega un muchacho, un amigo de ese muchacho de Amnón se llama. Llega un amigo de Amnón y le empieza a dar un consejo. Primero le pregunta: ¿por qué estás tan deprimido? ¿Por qué te miro consumido? ¿Qué te pasa? Entonces él le dice: estoy enamorado de mi hermana. Era una medio hermana. Mire qué líos había en esa casa. Estoy enamorado de la hermana de Absalón, que también eran hermanos, solo que eran medios hermanos, solo de papá. Entonces, pero no hay cómo entrarle, no hay cómo decirle que me gusta y poder casarme con ella. Y estaba como deprimido. Entonces eso le empieza a aconsejar y le dice: hazte el enfermo, finge que estás enfermo. Y dile a tu papá que te mande a Tamar, creo que se llamaba Tamar. Dile a tu papá que te mande a Tamar que te atienda. Pero finge que estás enfermo. Le empieza a dar un consejo, hermano. Y aquel le hace caso. El asunto es que termina violando a su hermana. Mire qué desastre, hermano. Mire cómo ese llegó a dar un consejo para destruir esa casa. Mire ese enemigo, hermano. Mire ese enemigo del huerto, ese enemigo que quiere ir a sembrar, hermano, algo que el Señor no sembró. Entonces, mire, hermano, todo aquello que quiera llegar a nuestros hogares, que esté en contra de la palabra, eso no lo aceptemos. Hay que rechazar eso, hermano. Cualquier consejo que llegue a nuestra casa, cualquier doctrina, porque doctrina hay que verla desde el punto negativo, es enseñanza. El martes estuvimos hablando de la doctrina de Jezabel. Es una enseñanza negativa. Ella enseñaba, dice, puede llegar una doctrina de esa a tocar la puerta de nuestro huerto. Y usted, como es un guardia, usted como es un guarda de su huerto, tenemos que saber doctrina para saber cuál es la buena y cuál es la mala, hermano. Tenemos que saber que esas enseñanzas que a veces se quieren infiltrar en nuestros hogares, hermano, que están más por la 20, cuando le ponemos el filtro a la palabra, andan muy lejos de lo que dice la Biblia. No las podemos dejar entrar a casa porque lo que quieren es destruir. Aquí hay un mal consejero llamado Abinadab, hermano, que llevó un mal consejo y destruyó esa casa. Mire, hermano, cuántos ejemplos podemos poner aquí, pero imagínense, hermano, le voy a poner un ejemplo aquí, en este punto. ¿Qué tal si una esposa está pasando una situación bien difícil, hermano? Le voy a poner una hipérbole acá, un ejemplo.
Hay una esposa que le encontró algunos mensajitos a su esposo. Hermano, se dio cuenta que le estaba siendo infiel, se deprimió, se sintió mal, se echó a llorar, hermano, ya no quiere ni salir. Y entonces de repente llega una Abinadab a visitarla. Le pregunta: ¿qué te pasa? Ya días no te veo. Mira, ya no estás ni en las redes sociales, ni en los estados de WhatsApp, nada. ¿Qué te has hecho? ¿Qué te hiciste? Y entonces le abre su corazón. Que eso también hay que tener cuidado. ¿A quién le vamos a abrir nuestro corazón, hermano? ¿A quién le vamos a contar nuestros problemas? Entonces viene y le cuenta: mira, me está pasando esto y esto. Ah, ¿con qué así? ¿Lo querés controlar? Yo conozco a una señora ahí que hace unas tomas ahí y se las damos y lo controlamos. ¿Qué decís? O yo te llevo a un lugar ahí que solo préstame una fotito y la llevamos y ya vas a ver que lo vamos a poner mansito. Llegó una Abinadab a dar un consejo, hermano. Se aprovechó de una situación para dar un consejo que trae destrucción. Trae un consejo que en vez, hermano, de traer una solución, de veras, termina de destruir una casa. Esos consejos, hermano, que nos llevan a buscar la oscuridad. Esos consejos que nos llevan, hermano, o sabe qué otro consejo dan en esos casos. Mira, yo conozco ahí un amigo que también está despechado. Fíjate, la mujer le pagó mal, entonces ya dos iguales. Te puedo hacer un link ahí. Yo puedo hacer de intermediario ahí para que aquel despechado con esta despechada se conozcan y entonces, hermano, consejos a veces que están fuera de la palabra. Consejos, hermano, que lo que en vez de solucionar un problema, lo afectan. Pero ¿qué tal si agarramos la Biblia? ¿Qué tal si agarramos la palabra? Y entonces a una persona, a una esposa en esa condición o a un esposo en esa condición, ¿qué tal si le decimos: mira, fíjate que yo he leído la Biblia y la Biblia habla de una mujer llamada Ana? Hasta la cita le da, ahí está en 1 Samuel capítulo 1. Fíjate que hay una mujer que tenía un problema, no podía tener hijos. Y estaba en las mismas condiciones tuyas. Fíjate que el esposo de ella tenía un amante que esa solo le apachaba el ojo y quedaba embarazada. Esa era buena para tener hijos. Y esa mujer hasta le daba caritas cuando estaba embarazada. Ahí le pasaba enfrente, le decía: mira, yo sí puedo dar hijos. Pero ¿sabes qué hizo esa mujer? Mira, hermano, diferente el consejo. ¿Sabes qué hizo esa mujer? Dejó todo en las manos de Dios y se fue al templo a derramar su amargura allí delante del Señor y a pedir misericordia delante del Señor y a pedirle un milagro al Señor. Y ¿sabes qué? Te cuento, esa mujer fue restaurada su matrimonio. El Señor le dio un hijo, le dio. Entonces, mire, hermano, dos consejos, uno al estilo de Abinadab y otro al estilo de la palabra. Entonces, ¿cómo nuestras casas deben de estar como blindadas, hermano, de eso? Entonces, mire, ahí está. Ahí hay otros casos. Tal vez leamos un poquito ahí lo de Salomón. Nos vamos a detener un poquito en Salomón y lo vamos a detener un poquito en ese viajero. Mire, hay otros enemigos como Siquén. Hermanos, salirse de los límites, salirse de lo establecido. Hay otro enemigo como el anatema, lo que está preparado para destrucción. Acán llevó eso a su casa y destruyó su hogar. Hermano, hay un hombre llamado Giesi en la Biblia que fue tras las regalías y esas las llevó y las puso en su casa. Se le llenó de lepra la casa. Hermano, se perdió ese hogar. Mire, todos esos casos pudiéramos hablar, pero si quiere detengámonos en esos dos casos. Veamos el caso de Salomón. Vámonos a primer libro de Reyes capítulo 10. Aterricemos un poquito en este. Y quiero dejar un buen tiempo para que hablemos de ese otro enemigo que es un viajero, dice la Biblia. Primer libro de Reyes capítulo 1, o capítulo 10, perdón, verso 1. Dice ahí: cuando la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón por causa del nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles, hermano. Vino a Jerusalén con un séquito muy grande
con camellos cargados de especias, gran cantidad de oro, piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, oiga esto, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Hablemos un poquito de esta visita que tuvo el rey Salomón, un hombre, hermano, con una sabiduría extraordinaria. Un hombre con una sabiduría envidiable, hermano. De repente este hombre recibe una visita. ¿Sabe que dicen los historiadores que el viaje que hizo esa mujer fue de continente a continente, hermano? Fue un viaje largo. Fue como el viaje que hizo el eunuco ahí en Hechos capítulo 8, que iba leyendo en aquel carruaje y le salió Felipe al encuentro y lo evangelizó. De ese mismo lugar es, hermano. Entonces llega esta visita a la casa de Salomón. Por decirlo así, al reino de Salomón. Era un huerto, hermano, era una casa. Es un huerto, es una casa. Al final es un reino, pero es un huerto. Llega esta reina y empieza a probarlo. Hermano, empieza a hacerle preguntas. Pero cuando se lee todo ese pasaje, uno puede percibir que lo que esta mujer quería realmente, hermano, es ver qué provecho sacaba de eso y de alguna manera dañar a Salomón. ¿Sabe que era como una admiración envidiosa? Ella sabía que ese hombre era altamente sabio, pero como que quien quería ese lugar era ella. Entonces fue a buscar toda la información posible para ver cómo se quedaba ella con ese primer lugar de sabiduría y de alguna manera destruir el reino de Salomón. Fue una visita así como traicionera, hermano. Y Salomón, siendo sabio, no se dio cuenta. Mire, quiero hablar un poquito de esto porque esta mujer es una entidad, hermano, es una entidad casi que lo que hablábamos el martes, una entidad medio jezabélica porque quien antes hacían alianzas entre ellos eran los reyes, pero aquí llegó ella, la reina, y la pregunta es: ¿y el rey el esposo de ella dónde quedó? Como que quien tenía el gobierno de su reinado era ella, era una entidad femenina, hermano, que tenía como un matriarcado, casi así como Jezabel. Pero Salomón no se dio cuenta y la atendió, la recibió, la pasó adelante y empezó a ser ministrado, hermano, por esa potestad. Mire qué cosas. Dice, por lo que dice ahí, mire, tal vez el otro versículo donde dice que le dijo todo lo que había en su corazón. El verso 2 dice, habló con Salomón de todo lo que tenía en su corazón. Esa mujer como que llegó, hermano, a vaciarse ahí con Salomón. Le fue a decir todo, le fue a ministrar todo. Y entonces, hermano, Salomón empieza a hacer un nexo con esta mujer. Como que entran en una más que amistad, hermano. Como que entran en un poquito más allá de una amistad. Y mire, empieza también Salomón a corresponderle. Empieza Salomón, hermano, como a entrar en una confianza extrema con esta mujer. Quizás, no sé si los regalos que le llevó lo encantaron, hermano, no sé. No sé si fue el físico de la reina que le gustó, no sé, pero Salomón entra como en una confianza extrema con ella. Mire el verso 13. Primer libro de Reyes 10:13. El rey Salomón dio a la reina de Sabá, mire qué cosas, todo cuanto ella quiso pedirle. O sea, todo lo que le pidió a esa reina se lo dio Salomón, hermano. Además de lo que le dio conforme a su real magnificencia, después ella se volvió y regresó a su tierra con sus siervos. Como que llegó con regalitos, pero al final, hermano, fue como una trampa esa, hermano, y obtuvo todo lo que ella quiso de Salomón. Esto no es Biblia, esto solo son comentaristas. Lo que dicen esto que le voy a decir ahorita, solo son los comentaristas. Cuando se revisan los comentarios de estos pasajes, dicen, hermano, que esa mujer se fue embarazada de Salomón. Apuntan que la reina de Saba lo que quería era un hijo de Salomón. Y cuando leemos esto,
dice que todo cuanto ella quiso pedirle, Salomón se lo dio. Y fíjese, hermano, que cuando revisamos esta historia, tiene mucha coincidencia según la palabra. Yo puedo llegar a pensar que ahí hubo una transferencia. O sea, viéndolo desde este punto de vista, ella le dio y él le dio a ella. Yo te doy regalos y tú me das lo que yo te pido. Hubo una transferencia. Ella recibió de él y él recibió de ella. Y mire qué tremendo. Es el último capítulo donde Salomón estuvo en lo más alto. Es mucha coincidencia esto, hermano. A partir de que esa mujer se fue, usted lee el capítulo 11, tal vez lo ponen, el capítulo 11. Estamos leyendo el capítulo 10. Cuando usted lee el capítulo 11, ¿qué le pasó a Salomón? ¿Por qué se desvió tanto Salomón? Porque Salomón, hermano, como que después de esa visita quedó como dañado. Su espíritu quedó, hermano, quedó como contaminado. Hermano, ya no fue el mismo Salomón, ya no fue la misma persona, ya no fue aquel mismo rey, hermano, que era un rey obediente al Señor. Yo sé que usted tiene ahí tal vez 1 Reyes 11, hermano. Mire lo que dicen los primeros versículos de ese capítulo. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas otras mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, los peores enemigos del pueblo de Israel. Esos son los 5 pueblos más enemigos de Israel. Miren lo que sigue diciendo: de los pueblos de los que Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os unáis a ellos, ni ellos se unan a vosotros, no sean que hagan desviar vuestros corazones tras sus dioses. A esto Salomón se apegó con amor, hermano. Y dice, asústese, dice, tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas. 700 más 300, 1000. Y nosotros no podemos ni con una. ¿Se imagina hermano? 1000 mujeres, hermano. Y sus mujeres le hicieron que se desviaran su corazón. El punto es, ¿cómo puede haber un cambio tan, hermano, tan exorbitante de un capítulo a otro? ¿Cómo le pudo cambiar la vida a este hombre para mal, hermano? No para bien, para mal. Fue un descenso. Sin duda, esa visita lo dañó. Esa visita que tuvo de la reina de Sabá, algo llevó una semilla diabólica a esa casa, a ese huerto, y le dañó el espíritu a un hombre sabio. Hermano, por eso la Biblia dice: ¿o no sabéis que sois templo y morada del Espíritu Santo? ¿No sabéis que cuando un hombre se une a una ramera, el espíritu de ella se pasa a él y él le transfiere su espíritu? Por eso es que le digo que hay mucha concordancia, hermano, con lo que escriben los que comentan esto. Que no solo hubo regalitos, que no solo hubo yo te doy estas cosas y vos das. No, ahí hubo algo más, hermano. Hubo una transferencia de espíritus. Aquella mujer que venía de otra tierra le transfirió todo ese espíritu, hermano, de fornicación, de inmoralidad que tenía. Y ese hombre, cuando esa mujer se fue, él quedó afectado, él quedó dañado. Hermano, ¿cómo debemos de cuidar? Mire, aquí tengo que decir algo, hermano. ¿Cómo debemos de cuidarnos de las relaciones ilícitas, hermano? ¿Cuánto daño le hacen al hogar eso, hermano? ¿Cuánto destruye familias una infidelidad en los matrimonios? ¿Cuánto destruye familias que un hijo, hermano, se ponga a hacer cosas que están fuera de lo que Dios ha dicho, hermano? Contamina un huerto, se contamina una casa, hermano, se contamina un hogar. Entonces,
Vuelvo a lo que iniciamos. No dejemos que una semilla que el Padre no sembró llegue a nuestro huerto. Cuidemos nuestro huerto. Que no vayamos a permitir que una semilla que el Padre no sembró llegue a nuestro huerto, hermano, y nos eche a perder. Entonces, este hombre fue otro. Este hombre, mire, hermano, a partir de ahí Salomón se vino a pique. Tanto así que todas esas cosas que se leen en el capítulo 11, entre lo tremendo que se lee es que Dios le levantó adversarios. Aquel pacífico, aquel que no sabía de guerra, aquel que tenía temblando a todos los reyes de su alrededor por su sabiduría y por su fortaleza en el reino, ahora le levantan un adversario. Hermano, ¿sabe que uno con un mal comportamiento puede levantar adversarios en su contra? Yo creo que aquí en el 11 está ese versículo. Voy a buscarlo para que pasemos al otro punto, pero el 14. Y mire quién se lo levantó. Entonces Jehová le levantó un adversario a Salomón, Hadad el amonita, de la descendencia real en Edom. Hermano, le levantó un adversario. Mire, Salomón, hermano, Salomón nunca había peleado. Si el nombre de Salomón, ¿sabe qué significa? Es paz, es pacífico. El Señor le dijo a David: tú no vas a construir templo porque has derramado mucha sangre. ¿Quién va a construir el templo? Va a construir el templo tu hijo, porque tu hijo es un pacífico. Hermano, Salomón no sabía de guerra. Ese nunca había peleado. Y mira ahora, aquella mujer lo vino a contaminar. Aquella visita, hermano, le vino a sembrar una semilla que no estaba en él. Y ahora actuó, hermano, de manera diferente. Y por todos esos pecados el Señor viene y le levanta un adversario, hermano. Y empieza entonces ese reino a caer. Empieza ese reino, hermano, a venirse abajo, de tal manera que se divide. En el capítulo 12 se divide el reino. Pero bueno, otro día hablamos de eso. Quiero detenerme, hoy sí, vamos a estacionarnos un poquito más en este 2 de Samuel capítulo 12 verso 1, hermano. Hermano, la inmoralidad es un enemigo del huerto. Yo creo que así le hubiera puesto a ese punto. La inmoralidad es un enemigo del huerto. La inmoralidad echa a perder los huertos. La inmoralidad, hermano, daña un huerto de una manera a veces irreversible. A veces, casi siempre irreversible, hermano. Hay hogares que se logran rescatar, pero hay hogares que la mayoría, cuando hay una inmoralidad sexual, hermano, no se logra rescatar. Mire, 2 de Samuel 12:1 dice: entonces el Señor envió a Natán a David, y vino a él y le dijo: habían 2 hombres en una ciudad. Hermano, se pone a contarle una parábola ahí, una parábola ahí para poderle hablar de parte del Señor. Habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado, criado, la cual había crecido junto a él, o junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Sigamos leyendo. Vino un viajero. Mire, es lindo poner, y por eso yo quiero tomarme el tiempo, hermano. No importa que solo aquí nos quedemos con el mensaje, pero mire, vino un viajero al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas, aunque tenía bastantes, hermanos. No quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Hasta me voy a bajar, hablemos un poquito de esta historia. Mire, es importante que empecemos a descifrar entonces este mensaje. Esa es una parábola, hermano. Ese profeta tenía ese vehículo para poder profetizar. Él no se ponía a decir: así dice el Señor. No, él se ponía a contar una historia
para llegar a donde quería llegar, para aterrizar donde quería aterrizar, él se ponía a contar una historia. Entre las cosas que yo quiero destacar aquí es que habían dos hombres, uno pobre, uno rico. Había una corderita y había un viajero. Aquí está, un hombre rico, un hombre pobre, una oveja y un viajero. Entonces mire, ahí hay dos hombres que representan a un huerto. Esos dos hombres, el rico y el pobre, independientemente lo que tienen ellos, pero representan un huerto. Son cabezas de hogar, son padres de familia, representan un huerto los dos. Cada quien representa un huerto. La ovejita tiene un papel bien fundamental en esta historia, y también el viajero. El viajero es el enemigo del huerto. El viajero, vamos a verlo de esta manera hoy, es el enemigo del huerto. Entonces, cuando traducimos esto, ¿quién es el hombre rico? ¿Quién es el pobre? ¿Quién es la oveja? ¿Quién es el viajero? Entonces yo encuentro que el hombre rico es David. El hombre pobre es Urías. La oveja es Betsabé, esposa de Urías. Y el viajero es un espíritu errante, es un vagabundo que no tiene dónde vivir, sino que anda buscando dónde meterse. Y esos espíritus son peligrosos, hermano. Por eso me llamó la atención y hoy pude entender algunas cosas de este pasaje que yo no las había entendido, pero con la ayuda del Espíritu Santo el Señor me mostró cosas nuevas y yo quiero ministrar esto porque hay algo que debemos de cuidarnos, y es de los espíritus cíclicos. Espíritus que no tienen dónde vivir y andan buscando dónde vivir, dónde afectar, dónde hacer daño, dónde llegar, hermano, y causar daños, causar destrucción. Entonces hoy no vamos a ver esto desde el punto de vista de David. Hoy lo vamos a ver desde el punto de vista de Urías, porque Urías era un padre de familia, tenía una casa, tenía un huerto, hermano, y este era un hombre muy fiel. Fíjese qué cosas estas. Mire, le voy a poner un poquito la historia de Urías. Hermano, este era un guerrero que le era muy fiel a David. Lo que David le decía, eso hacía, hermano. Si David lo mandaba a pelear a tal lugar, allá iba. Él estaba al servicio del rey. Era un hombre fiel. Era un hombre que peleaba las batallas del Señor. Era un hombre que acompañaba a David en todas sus batallas. Pero mire, tenía esta cualidad: era pobre. Y ahí tenemos que puntualizar en algunas cosas. ¿Pobre de qué? Otra cosita a tratar aquí. Ese viajero no lo atacó directamente a él. Es decir, ese viajero no buscó irse a meter directamente a la casa de Urías, porque seguramente ese hombre no tenía puertas abiertas. Mire qué cosas estas. Todo lo que pude entender, hermano. Seguramente este no era un receptor, hermano. Si ha leído aquello que está en el Nuevo Testamento, donde dice que aquel hombre que tiene su casa bien ordenada y limpia, y que llega el espíritu que ha salido de él a ver cómo estaba la casa y la encuentra vacía y ordenada, la deja ahí, se va a buscar otros 7 peores que él y le dicen: hay una casa de la cual yo salí que ahora está vacía. Entonces se lleva esos 7 de espíritus que son peores que él y llegan a vivir en esa casa. De alguna manera, si esa casa está llena, no pueden entrar, pero como estaba vacía, sí entraron. Yo creo que la casa de Urías le fue a revisar y fue una casa: no tenemos entrada aquí, pero queremos dañar esa casa. Entonces, ¿qué hizo el espíritu viajero? ¿Qué hizo ese espíritu cíclico, ese espíritu errante, hermano, ese espíritu vagamundo? ¿Qué hizo? Vamos a entrar a otra casa y desde allí
vamos a influenciar la otra casa. Entonces hubieron 2 casas afectadas, hubieron 2 huertos afectados. Hermano, mire qué cosa es esta. Yo me voy a esforzar en poderle explicar algunas cosas que estuve viendo en esta historia. Hermano, ahí están los versículos, los hermanos lo están poniendo. Mire el del Nuevo Testamento. Mire, volvamos a este punto. Ese espíritu no pudo entrar a la casa de Urías directamente. Él tuvo que influenciar en otra casa para que esa casa pudiera tener entrada a la casa de Urías. Entonces, mire, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y aquí, hermano, yo quiero decirle algo de parte del Señor. ¿Cómo debemos de estar cubriendo a los nuestros? Mire, si no hemos estado orando por los nuestros, empecemos a hacerlo desde ya. Empecemos a cubrir a nuestros hijos. Nosotros los casados empecemos a cubrir a nuestros cónyuges. Pero hermano, pero no le estoy hablando de una media oracioncita, hermano. No. Empecemos a cubrir a los nuestros. Empecemos a orar por nuestras familias, hermano. Porque si el Señor está mandando este mensaje, mire, siempre que va a pasar algo, el Señor advierte a su pueblo para que se cuide y para que se guarde. Entonces el Señor hoy ponía en mi corazón: oremos por nuestros hijos, hermano. Cuando se van para los estudios, oremos por nuestros hijos, hermano. Cuando nuestros hijos tienen que enfrentar algo en la vida, en sus trabajos, no sé, hermano, oremos por nuestros hijos, que el Señor los guarde y los cubra, hermano. Mira, cuando vamos a hacer nuestras labores, nosotros los esposos, cuando tenemos que separarlos de nuestra casa, por lo menos en mi caso, allá queda mi esposa, ella sola, con mi hijo pequeñito, mi otra hija en la escuela, mi otra hija en la universidad. ¿Y qué control tengo yo sobre ellos en ese momento, hermano? Ninguno. ¿Qué pasó con Urías? Se fue a la guerra y quedó su esposa sola en su casa. Mire este escenario. Urías peleando con todo, hermano. Eso es, trabajando, partiéndose, hermano, qué sé yo, el lomo, partiéndose hasta la vida, hermano, para llevar sustento a su casa. Su esposa se queda en su casa. Y entonces ese espíritu viajero se mete en David. En David se halló receptor. David sí era un buen receptor. Por eso David dijo: en pecado me concibió mi madre. En la casa de David sí encontró una cabida. Sí encontró algo ancestral. Sí encontró algo, hermano. En la casa de David sí encontró una puerta que estaba abiertita ahí para poder entrar. Entonces influenció a David para que luego David le pusiera los ojos a la esposa de Urías y la mandara a llamar. Alguna influencia ya entró a esa casa. Esa mujer fue y adultera con David. Se metió a la casa de Urías indirectamente. Se metió ese espíritu viajero, ese espíritu cíclico, se metió a la casa de Urías indirectamente, utilizando otro medio. Entonces, mire, hermano, aquí tenemos que hablar cosas bien claras. Tal vez nuestras casas no sea el problema, pero sí hay otras casas que están contaminadas y que nuestros hijos tienen relaciones, no relaciones sexuales ni nada que ver, sino que se relacionan entre sí en un estudio, en una escuela, en un trabajo, con casas que sí tienen acceso a otras cosas que tal vez en nuestra casa, digo yo, tal vez no hay. Pero si nuestros hijos no están cubiertos, de repente, hermano, pueden ser contaminados por espíritus viajeros. Que el Señor nos guarde. Esto es serio lo que le estoy diciendo, amado. No es un mensaje para dar mucha gloria a Dios ni muchos amenes, pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Tenemos un arma poderosa que es la oración. Y nosotros podemos cubrir a nuestros hijos, hermano, de todo ataque cíclico del enemigo que quiere entrar a nuestros huertos.
¿Qué le parece que un hombre ya adulto, hermano, un hombre ya tiene una vida experimentada, hermano, mira a una jovencita y tiene tal, hermano, voy a decirlo de esta manera, tiene tal habilitación de un demonio que puede enamorar a esa jovencita, que puede hacer caer a una jovencita, a una doncella, a una señorita, hermano. ¿Acaso no se ha visto? ¿Acaso no se ha visto hombres que tienen, hermano, tal, mire, de esos demonios, esos que le llegaron a David, esos viajeros, que tienen esa seducción, hermano, y de repente, hermano, hacen caer una muchachita y quedan enamorados de ellos, hermano. Yo de algún momento conocí a una muchachita que estuvo en ese problema y ella decía: es que no lo puedo dejar, me llama y no puedo no contestarle, no puedo, no, yo quisiera, pero no puedo. Atada, hermano. Pueden haber afectaciones. Por eso le digo, amado, de parte del Señor, hermano, oremos por nuestras familias. Cubramos a nuestros cónyuges, cubrámoslos, Señor, en el nombre de Jesús. Que no haya nada, Señor, que pueda infiltrarse en nuestras casas, ni directa ni indirectamente, Señor. Que nuestro huerto esté cerrado, que nuestro huerto esté bien cuidado, que seamos guardias, hermano, desde nuestro huerto. Entonces, esta casa fue afectada. Usted sabe, usted conoce la historia, hermano, cómo fue destruido este hogar, este matrimonio fue destruido. Entonces, esos espíritus que andan deambulando, hermano, son enemigos del huerto. Ellos quieren dañar las familias. Mira, hermano, si la gente se diera cuenta de todas estas cosas, creo que nos cuidaríamos más, hermano, nos cuidaríamos más. Porque a veces se cree: no, solo es un momento, solo es un placer. Sí, hombre, pero después se quedan con unas ataduras horribles, hermano, con unas contaminaciones tremendas, hermano, por causa de la inmoralidad. Entonces esos espíritus atacan de esa manera. Cuando no pueden entrar directamente, van a buscar entrar por otra forma. Entonces ahora entremos a otro punto. ¿Cuál era la debilidad? Porque sí tenía una debilidad la casa de Urías. O sea, si el espíritu entró, aunque sea por esa vía, es porque el espíritu viajero identificó que no podía entrar directamente, pero sí tenía alguna debilidad esa casa. ¿Cuál era la debilidad? Entonces yo me puse a analizar un poquito, pero Señor, ¿qué cualidad? ¿Qué le faltó a este hombre? ¿Qué le faltó a este guarda de este huerto? ¿Qué le faltó? Enséñame, muéstrame. ¿Qué le faltó a este hombre de esta casa? ¿Qué le faltó? Si era bueno, Señor, era un buen soldado, era sujeto, ese estaba a las órdenes de David. Y ese es lo que le decía David, hacía. Era un hombre fiel. ¿Qué le faltó? Entonces me quedé meditando un poquito y entonces pude ver que él era pobre. Entonces, ¿qué tipo? La pobreza, más que material, en este caso, hermano, la pobreza son deficiencias que de repente hay en una casa. Tenemos cositas pequeñas, hermano, no desarrollamos. Por ejemplo, nuestra fe. Somos pobres en fe. Yo me fui a buscar unos versículos para poderle poner Biblia a esto. Mire lo que dice, mire los tipos de riquezas que nos habla la Biblia. Segunda de Corintios 8:7. Segunda de Corintios 8:7. Vosotros que sois ricos. Pero aquí no habla de dinero. Aquí no habla de dinero. Mire, le está diciendo Pablo a los corintios: ustedes son ricos. ¿En qué? En dones, en fe, en palabra, en conocimiento, en celo, en amor. Y en lo que está en verdecito, y anhelo de ayudar. Son ricos en todas esas cosas. Entonces me doy cuenta que a veces tenemos pobreza, hermano,
de dones. Y por eso ahorita, ¿sabe que sentía fuerte en mi espíritu? Que había gente que había recibido palabra de Dios y le dio miedo darla. Esos son los dones. El Señor quiere hacernos abundar en dones, hermano. Mire, ¿cuántos dones del Espíritu hay? Por lo menos hay 18 dones del Espíritu. ¿Cuántos de esos dones tenemos nosotros? ¿No será que estamos pobres en dones? ¿No será que nos hace falta enriquecernos con los dones del Espíritu? Entonces yo encuentro que la casa de Uría tenía un problema, era pobre. Hermano, tenemos que pedir la llenura del Espíritu Santo, amados. Que seamos casas ricas con los dones del Espíritu Santo. Que seamos cristianos activos, hermano, con los dones del Espíritu Santo. Ahí estamos estudiando con algunos hermanos los dones del Espíritu Santo. Porque hermano, el Señor puso eso en mi corazón, que tenemos que desarrollar esto. No podemos estar empobrecidos, hermano, cuando el Espíritu nos quiere enriquecer. No podemos ser hogares carentes, por ejemplo, mire, de fe. Dice que los corintios eran ricos en fe. ¿Y nosotros qué tal? ¿Cómo está nuestra fe? ¿No será que estamos muy escasos de fe? Hay pobreza de fe. Hermano, ¿cómo estamos con la palabra? Hermanito. ¿Cómo están nuestras casas con la palabra del Señor? Podemos decir que estamos abundados de palabra. Podemos decir que nuestras casas están abastecidas con la palabra del Señor, hermano. ¿O estamos en reserva? Mire, hermano, ese fue el problema de la casa de Urías. Era una casa pobre. Era una casa pobre. Hermano, nuestras casas no pueden estar empobrecidas. Si acaso no dice el Señor Jesucristo que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Entonces yo creo que una falencia en nuestros huertos, hermano, una de las debilidades que puede tener nuestro huerto es que estamos escasos de dones, de fe, de palabra, de conocimiento. Ese celo es el celo por lo santo. Hermano, de repente en nuestras casas están pasando cosas que no le agradan al Señor y nosotros ni frío ni calor. ¿Cuándo vamos a despertar un celo por lo santo en nuestras casas? ¿Cuándo vamos a agarrar valor para decirle a un hijo, aunque tenga bigote ya, hermano, y aunque tenga barba ya, decirle: aquí no vas a escuchar estas cosas, o te sujetas a lo que yo digo o ve qué haces? Pero en mi casa se respeta. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a ser ricos en celos? Hermano, ¿cuándo vamos aunque se enojen nuestros hijos, cuándo nos vamos a parar y vamos a corregir cosas que no están bien? Celo por lo santo. Mire, nuestras casas tienen que estar enriquecidas de estas cosas, hermano, en amor, que nos llenemos del amor del Señor. ¿Y cómo estaríamos con ese otro punto, hermano? Ese último punto. Que tengamos ese deseo de ayudar a aquellos que están en alguna necesidad. Entonces, mire, entendí un poquito, por eso le digo, hoy entendí un poquito mejor esa historia. Siempre la había visto desde el punto de vista de David, pero nunca la había analizado desde el punto de vista de Urías. Siempre hablamos, David se durmió cuando tenía que estar peleando, se quedó ahí durmiendo en su casa cuando tenía que estar en la guerra. Sí, está bien, ahí está, pero ¿por qué no lo ponemos desde el punto de vista de Urías? ¿Qué pasó, Urías? ¿En qué momento se te metió ese espíritu viajero a tu casa? ¿Qué hiciste? ¿Por qué, hermano? Y me doy dando cuenta de algunas cosas que entonces nosotros tenemos que analizar. ¿Cómo está nuestro abastecimiento de fe, de dones, de palabra, de conocimiento? Hermano, ¿cómo está todas estas cosas? Mire, ¿cómo está el celo por lo santo? ¿Cómo está el amor de Dios en nuestros corazones? ¿Cómo está el anhelo de ayudar a otras personas, hermano? ¿Sabe cómo dice otras versiones? Ricos en buenas obras. Ricos en buenas obras. Bueno, entonces vemos otras casas. Híjole, hoy me olvidé del reloj, quiero ver si voy bien. Bueno, sí me hacen falta unos minutos. Mire,
veo otras casas, por ejemplo, la casa de Abraham, Génesis 24:1. Abraham era viejo, entrado en años, y el Señor había bendecido a Abraham en todo. Hermano, una casa bendecida en todo. Una casa enriquecida en todo. En todo es que somos benditos en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. A veces somos bendecidos y tenemos riquezas en el cuerpo, pero somos pobres en el espíritu, hermano. Y esa no es la riqueza que el Señor quiere darnos. Mire, ese no es el tipo de abundancia que el Señor quiere darnos solamente. Sí, Él nos quiere bendecir en todo, pero a veces circunscribimos la bendición, hermano, solo en lo material. Y eso es una bendición, es una riqueza material al cuerpo. Pero ¿cómo estamos en nuestra alma? ¿Por qué le dijo el apóstol Juan aquel su siervo, a un discípulo suyo? En tercera de Juan 1:1 dice: el anciano, al amado Gayo, a quien yo amo en verdad. Mire lo que dice: amado, ruego que seas prosperado en todo. Oiga esto: ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Mire, en todo es alma, cuerpo, espíritu. Aún le dice ahí que tenga buena salud. La salud es una riqueza que a veces nosotros no la valoramos, hermano. Pero basta con ir a la clínica unos 5 minutos y ¿cuánto le debo? 1,500. 1,500. Y entonces nos damos cuenta cuán bendecidos somos, hermano. Nos damos cuenta que la salud es una riqueza impresionante que el Señor nos ha dado. Sí, hermanos, y a veces solo medio le hacen algo a uno en la clínica y le dan un suero o algo y vaya, pague a ventanilla. ¿Y cuánto le debo? 1,500. 1,500. Hijo de hermano. Entonces, la salud es una bendición, pero esa es una riqueza material. Pero ¿cómo está nuestra alma? ¿Está bendecida nuestra alma? Nuestro espíritu, ¿cómo está? ¿Está enriquecido nuestro espíritu? Hay abundancia de fe, hay abundancia de palabra, hay abundancia de amor, hay abundancia de buenas obras. Hermano, ¿cómo estamos nosotros de veras? Mire, tenemos que ser casas ricas, hermano, en todo. Entonces, mire lo que dice este otro versículo que le tengo acá. Mire lo que dice Eclesiastés 7, en esta versión. Hermano, estaba leyendo esto y digo: Dios santo, la palabra sí que realmente nos instruye, hermano. Si a veces no nos dejamos instruir es porque no leemos, hermano. Pero mire ese versículo. Lo tienen ahí. Eclesiastés 7:12, en la versión Nácar Colungar. Dice, mire esto: porque escudo es la ciencia. ¿Sabe qué ciencia? Conocimiento. Escudo. O sea, el ser ricos en conocimiento es un escudo para nuestras casas. Y después dice: escudo es la riqueza. Si ponemos este versículo allá con Urías, entonces, ¿qué le pasó a Urías? Era pobre. ¿Y qué pasó? No tenía escudo. Se le metió ahí ese espíritu viajero. Dice que la riqueza es un escudo. Entonces la pobreza nos vuelve vulnerables. La pobreza nos vuelve vulnerables. La riqueza es un escudo. Pero quiero decirle algo más en este versículo. Pero a las dos, lo que quiere decir ahí, estuve leyendo varias versiones. Pero tanto a la ciencia como a la riqueza la excede la sabiduría. Punto importante. Quiere decir que entonces la sabiduría, aparte de ser un escudo, también provee vida en una casa. Entonces, la sabiduría es otra riqueza. ¿Cómo estamos de sabiduría?
Aquel listadito que le presenté, habría que agregarle: la sabiduría es una riqueza. ¿Cómo estamos de sabiduría? Hermano, ¿sabe qué dice la Biblia en el libro de Santiago? Aquí tengo ese versículo, Santiago 1:5. Si alguno de vosotros está pobre de sabiduría, aquí yo se lo estoy poniendo así, pero si a alguno de vosotros le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Entonces, ¿por qué podemos estar faltos de sabiduría? ¿Por qué podemos estar ahí en empty de sabiduría, hermano? ¿Por qué podemos estar en reserva de sabiduría? Ya estamos ahí como que muy poquito, hermano, muy pobres en sabiduría. ¿Sabe qué? Pidámosle al Señor sabiduría, hermano. Si hay algo en que tenemos que estar enriquecidos, hermano, es con la sabiduría. Porque ese es un escudo para nuestras casas. Ese es un escudo para nuestras casas. Para que esos espíritus deambulantes, para que esos espíritus vagabundos, para que esos espíritus que no tienen dónde vivir, hermano, no sea nuestra casa una opción para ellos. Tenemos que cercarla con escudo, por lo menos en esos versículos, en ese versículo que leí anteriormente, con riqueza de sabiduría, riqueza de conocimiento y las otras riquezas que están adjuntas ahí. La riqueza es un escudo. Entonces, fíjese que la sabiduría, hermano, es algo que necesitamos para dirigir nuestras casas, para dirigir nuestros hogares. La casa de Urías fue atacada indirectamente por un espíritu viajero. Los espíritus viajeros son, hermano, son enemigos de los huertos. Y para que no nos ataquen, es necesario que nuestras casas sean enriquecidas. Que nuestras casas no carezcan, hermano, de estas cosas que vimos, de esa listita que le puse, de fe, de palabra, de conocimiento, de celo por el Señor. Entonces pude entender un poquito mejor por qué ese espíritu viajero no atacó directamente a Urías, sino que lo hizo indirectamente, primero entrando a la casa de David, y desde la casa de David montó un ataque para esa casa. Pero el Señor quiere mantenernos a nosotros guardaditos, que nuestros hogares estén, hermano, protegidos. Entonces, ¿sabe qué le vamos a pedir al Señor esta noche? Que mande esas riquezas a nuestras casas. Hermano, es importante que anhelemos ser enriquecidos por el Señor. Y mire, mire, sí, hermano, todos anhelamos riqueza material. ¿Quién no la quiere? Todos tenemos ese anhelo de ser bendecidos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Es a veces que anhelamos más la riqueza, o sea, la ponderamos mejor, la ponderamos en un lugar más alto, la riqueza material, que la riqueza espiritual. Y ese es un error, hermano. Ese es un error que podemos estar cometiendo, queriendo más y trabajando más por la riqueza material y trabajando menos por la riqueza espiritual. ¿Cómo así, hermano? A veces le ponemos todo el esfuerzo al trabajo, hermano, con tal de ganar más. Pero las cosas espirituales, ahí a medias, hermano. Ese es un error, hermano. ¿Acaso no dice la Biblia que busquemos primeramente las cosas de arriba? ¿Acaso no dice que busquemos las cosas espirituales primero y Él va a añadir las otras? Pero ¿por qué a veces ponderamos más lo material, hermano, que lo espiritual? ¿Por qué valoramos más lo material que lo espiritual? Que el Señor nos ayude. Porque deberíamos de buscar ser enriquecidos primero en nuestro espíritu, después en nuestra alma y por último en nuestro cuerpo. Eso le dijeron a aquel discípulo llamado Gallo: amado, deseo que seas prosperado en todo, así como ha prosperado primero tu alma.
Hermano, y otra vez aquel gran pensamiento. Lo primero es lo primero. Buscar enriquecernos primero en lo espiritual, después en lo material. Ese es el orden. Que el Señor nos ayude. Hermanos de alabanza, pueden subir y usted póngase de pie, amados, para que ministremos esto. ¿Sabe qué le vamos a pedir al Señor? Que nuestras casas sean enriquecidas, hermano. Necesitamos ser enriquecidos en nuestros hogares, hermano. Oh, necesitamos ser enriquecidos en nuestras casas para contrarrestar todos esos ataques de los enemigos del huerto. En el nombre de Jesús, cierre sus ojitos y estemos conscientes esta noche y siempre, hermano, estemos conscientes que necesitamos ser enriquecidos por el Señor. Que toda pobreza de fe se vaya en nuestras casas, que seamos abastecidos de fe, que abundemos en fe, que abundemos en palabra, hermano. Busquemos llenarnos de la palabra del Señor. Nos conviene, hermano, más que llenarnos de una serie, de una película, de un partido de fútbol, qué sé yo, hermano, tanto entretenimiento que hay ahora. Pero más que esas cosas, anhelemos llenarnos de la palabra del Señor. Llenemos nuestras casas con la palabra del Señor, que se llenen, que nuestras casas no estén empobrecidas de palabra, que nos llenemos de la palabra del Señor, que nos llenemos del conocimiento de Dios, que nuestras casas estén llenas del conocimiento de Dios. El pueblo es llevado cautivo, dice, por falta de conocimiento. Llenémonos del conocimiento de Dios. Casas enriquecidas. Queremos ser lo contrario a la casa de Urías. Aparte de ser fieles, aparte de estar aquí en la casa del Señor, sirviéndole, estando de pie siempre al servicio del Señor, sí, pero ¿no será que nuestras casas están empobrecidas? Que el Señor llene nuestras casas. Que el Señor provisione nuestras casas. Anhelemos la palabra del Señor. La palabra del Señor nos va a llenar de todas esas riquezas que Él tiene para nosotros. En el nombre de Jesús. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos recibiendo tu palabra. Señor, aquí estamos revisando acerca de los enemigos del huerto. Aquí todos tenemos un huerto, tenemos un hogar, Señor. Ahí en ese hogar tú has hecho brotar lo que nosotros necesitamos. Pero sabemos que hay enemigos que quieren sembrar algo diferente a lo que tú has sembrado. Pero en el nombre de Jesús, esta noche venimos reforzando nuestras murallas. Venimos reforzando nuestros cercos, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, que nuestros hogares estén protegidos, Señor. Venimos orando por los nuestros. Ahí ore por su cónyuge, por sus hijos. Dígale al Señor: Señor, guarda mis hijos, Señor. Que todo ataque del enemigo en contra de la inocencia de nuestros hijos, que todo ataque del enemigo en contra de la santidad de nuestros hijos, Señor, en el nombre de Jesús, queremos ser casas protegidas, hijos protegidos, cónyuges protegidos, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Dígale al Señor: llena mi casa, llena mi casa, llena mi casa. Abra sus labios, aprendamos a ejercer sacerdocio. Abra sus labios. Dígale al Señor: Señor, llena mi casa, llena mi casa. Yo no quiero tener empobrecida mi casa, Señor. Llénala, llénala. Llénala de toda bendición, llénala de toda bendición. Ejerza su sacerdocio ahí en su huerto. Dígale: Señor, que estos árboles estén llenos de frutos, que estos árboles haya siempre, Señor, abundancia. Hoy en medio de la administración se dijo que somos árboles. Somos árboles.
junto a corrientes de agua que llevan abundancia de frutos. Señor, en nuestra casa hay abundancia, hay abundancia, hay abundancia. Toda pobreza la reprendemos en el nombre de Jesús. Todo aquello que nos impide ser fructíferos, Señor, en el nombre de Jesús, que venga esa fructificación. Que seamos esos árboles llenos de fruto, llenos de fruto, llenos de fruto. En el nombre de Jesús, que haya abundancia de palabra en mi casa. Dígale ahí al Señor que haya abundancia de palabra en mi casa. Que haya abundancia de fe en mi casa, Señor. Que haya abundancia de conocimiento. Señor, llénanos con tu sabiduría. Llénanos con tu sabiduría. Hable con el Señor unos minutitos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llénanos. Llena nuestras casas, llena nuestras casas. Oh, los dones del Espíritu que vengan. Queremos ser hijos con dones del Espíritu. Hijos llenos del Espíritu Santo. Oh, padres de familia llenos del Espíritu Santo. Oh, en el nombre de Jesús, ahí está el Señor. Ahí está el Señor tomando nota. Necesito más que ayer. Oh, aleluya. Necesito más que ayer. Oh, Señor, haznos abundar en conocimiento. Que podamos sentir ese celo por los santos, Señor. Derrama de tu amor sobre nuestros hogares. Que seamos enriquecidos con el amor de Dios. Oh, sí, Señor. Te necesitamos, te necesitamos. Te necesito más que ayer. Aleluya. Mi alma por ti desespera. Oh, sí, Señor. Amador. Aleluya. Te necesito más que ayer. Te necesitamos. Te necesito más que ayer. Mi alma por ti desespera. Padre, en el nombre de Jesús, mira los hogares aquí representados. Queremos ser huertos sellados. Toda doctrina errónea no le vamos a abrir nuestras puertas. Todo aquello que va en contra de tu palabra no le vamos a abrir nuestras puertas, Señor. Todo consejo malo no le vamos a abrir nuestras puertas a los malos consejeros que quieren llegar a arruinar nuestras casas, Señor. Oh, Señor, esos consejeros al espíritu de Abinadab los vamos a rechazar de nuestras casas. A esas administraciones de la reina de Saba no las queremos, Señor. Malas alianzas. Oh, en el nombre de Jesús, tu espíritu de adulterio, de fornicación, Señor, lo rechazamos, no lo queremos dentro de nuestro huerto. Todo espíritu cíclico, todo espíritu errante, no hay lugar en nuestro huerto, no hay lugar en nuestras casas para ellos. En el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Fortalecemos los cercos de nuestro huerto. Fortalecemos el escudo de nuestro huerto. Señor, permítenos estar despiertitos, porque al dormirnos es un peligro. Queremos estar velando, queremos estar orando, queremos estar de pie, queremos estar
guardando nuestro huerto. En el nombre de Jesús, bendigo todas las familias que están aquí, Señor. Y hoy tu palabra ha llegado a nosotros. Y podemos decir con todo nuestro corazón que todo lo que nosotros necesitamos está dentro de nuestro huerto. No tenemos por qué ir a salir afuera. No tenemos por qué salirnos del huerto, Señor. No tenemos por qué abrir puertas, vallados, fisuras en nuestro huerto. Todo lo que tenemos adentro del huerto es lo que nosotros necesitamos. Huertos sellados, huerto cerrado, solo comiendo y alimentándonos de lo que el Señor ha plantado. En el nombre de Jesús, bendice las familias. Llévanos con bien, llévanos con bendición a nuestros hogares. Que tu palabra, Señor, pueda reposar en nosotros. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga. Nos vemos el domingo. Mañana sábado tenemos intercesión.